resulta, a mi juicio, resulta a mi juicio claro que es una noción compleja, entre comillas, de utilizar. Por otra parte, y en relación al tema de la causalidad eficiente con la cual se asocia, digamos que la misma en ocasiones se ha igualado y hasta confundido con el concepto de causa, al punto que en ambos conceptos suele darse de igual modo una suerte de homogeneización entre el productor y el producto, entre la causa y el efecto. Dicha homogeneización, que se deja entrever con mayor o menor fuerza, por ejemplo, en la concepción buenaventuriana y con mucha mayor fuerza en la averroísta de la causalidad, a propósito de las disputas con nuestro autor relativas a la eternidad del mundo, supone de igual modo que, así como en el productor se anticipa en sí el producto, se interpreta, según la primera, que la causa precontiene y anticipa, por ejemplo, temporalmente en sí mismo el efecto. Y así como el producto expresa o manifiesta lo mismo que está oculto o implícito en el productor, así también el efecto es interpretado según la segunda, es decir, el averroísmo, como oposición de lo mismo que estaba en la causa, pero fuera de ella, adquiriendo así la misma cualidad que posee la causa. Puesta una causa a la que no se sigue su efecto, argumentaban, por ejemplo, es una causa imperfecta, lo que equivale a decir que no es verdadera causa. Pero Dios es absolutamente perfecto, luego no puede causar, etcétera, etcétera. Tal como se puede observar, para esto la consideración de una causalidad es implícita, esto es lógica, formal, en los términos antes expuestos, conduce a pensar que ser para una causa así entendida es exclusivamente causar y que el efecto no puede ser distinto de la causa, de lo que se deduce que en una causalidad de este tipo el efecto y la causa deben coincidir por completo. No solo es que sean inseparables, lo que supone ciertamente simultaneidad entre ambas, sino que de alguna u otra manera todo lo que está contenido en la causa debe estar contenido en el efecto, y el efecto en este sentido, digamos, no es otra cosa, digamos, que una suerte de elemento, digamos, sin, entre comillas, autonomía e incluso sin, en el fondo, digamos, realidad plena. En síntesis, la consideración racional implícita de la causalidad en el plano de una causa eficiente primera conlleva el riesgo en cuanto a causa propia del efecto de pensar en ella exclusivamente como una causa, que es toda causa y solo causa, a diferencia de los efectos, es decir, del mundo, que por ser efectos son solamente eso, es decir, no tendrían una realidad propia e independencia. Por tanto, en la noción de causa primera, así entendida, de alguna u otra forma se torna indiscernible, entre comillas, causa y efecto, o lo que es lo mismo, se torna indiscernible creador y criatura. Al respecto, debe tenerse presente en este punto que si bien Santo Tomás acepta el nexo lógico necesario de la causa con el efecto, no obstante se aparta radicalmente de dichas posiciones. Planteado en otros términos, si algo se deduce de una causa, debe ser, para el aquinatense, algo distinto de la misma causa. Es decir, lo esencial de la relación de causalidad radica aquí en la desigualdad o heterogeneidad entre el agente y el paciente, lo cual no conduce a nuestro autor a declarar la misma cualidad del efecto partiendo de la realidad de la causa. En suma, la noción usual de causa y de producción hasta aquí tratada reúnen pues los inconvenientes ya señalados, razón por la cual no resulta conveniente su aplicación irrestricta a este modo de procedencia de la criatura respecto al creador que hemos llamado creación, tanto más cuanto en el pensamiento de Santo Tomás la diferencia, esto es la irreducibilidad entre la causa y su efecto, entre creador y criatura, no es mero orden de sucesión extrínseca entre homogéneos, sino verdadera diferencia ontológica entre la realidad de la causa y la realidad del efecto. Pero entonces, si esto es así, pregunta, ¿cómo conciliar esta afirmación con la propia necesidad lógica exigida por el uso formal de la razón, por la cual se vincula racionalmente la causa con el efecto y que Santo Tomás acepta a pesar de la diferencia ontológica entre ambos? Pensamos que la clave para responder esta pregunta debería encontrarse en la respuesta que nuestro autor da al problema de la eternidad del mundo, en donde a partir de la consideración de la fe, esto es, de la voluntad divina manifestada en la Sagrada Escritura, introduce la voluntariedad en la causa primera, acercándose así a la noción de producción, anteriormente analizada, sin caer, por cierto, en los errores de la misma antes señalado. No obstante lo anterior, para acercar la creación de una manera positiva al conocimiento humano,
sin caer, por consiguiente, en los errores antes señalados, esto es, en la homogeneización de la causa con el efecto, proponemos entender a partir de este momento, en el fondo, la creación como una suerte de donación. A partir de este momento nos separamos de la literalidad de la doctrina de Santo Tomás, mas no creemos de su espíritu, aun cuando dicho término parece haber sido conocido, pero no utilizado y desarrollado por el mismo ángel de las escuelas. Veamos, se entiende por dar aquella actividad que significa también obsequiar, regalar, otorgar o donar, términos que bien pueden considerarse equivalentes entre sí. Como la definición lo explica, la primera y más obvia propiedad del donar es su gratuidad. Gratuidad significa aquí, ante todo, lo contrario de necesidad. Con ello inmediatamente trascendemos el plano de una causalidad pura. Ahora bien, gratuito es pues lo que se hace voluntariamente, gratis o por nada. Esto es sin un porqué, sin una causa determinante, sin necesidad, libremente, sin conveniencia propia. Tal es la condición indispensable y elemental para que, de acuerdo con lo anterior, una actividad pueda ser considerada verdaderamente una donación. Llevado esto al plano de la creación, es posible afirmar que el acto divino de creación se constituye en un dar originario y fundacional, por cuanto no presupone nada. En él solo intervienen donante y don. A partir de este momento es posible inferir algunas características de esta donación. Voy a referirme a algunas, no a todas, por motivos naturalmente de tiempo. Primero, se trata de un don, la donación, que es dotado de existencia y vida propia, pues esta donación, la más alta y perfecta, a diferencia del producir o del causar, no predetermina formalmente al receptor. Segundo, el cumplimiento propiamente dicho de este tipo de don tiene su lugar en la existencia de los antes. El existir de los entes es, pues, el don de Dios, que en cuanto donante no requiere nada previo, a diferencia de las donaciones humanas que suponen siempre un receptor y a lo donado como algo previo a la donación. Tercero, de aquí se infiere además que el don básico de la existencia no es formalmente don antes de su recepción. Esto es, no preexiste la donación, sino por el contrario, es hecho más bien por el donante conjuntamente con el receptor en la misma acción de donar como fruto de la doble gratuidad de ambos. Cuarto, se trata de un donar esencialmente puro, a diferencia de las producciones humanas, pues no entraña pérdida alguna ni para el que recibe ni para el que da. La recepción del ser, del receptor, del momento en que existe, es ganancia pura para éste. Por supuesto, si el receptor aún no existe, es imposible que el donante pierda algo. Pero supuesta la existencia del receptor, tampoco el que da tiene pérdida, por ser en sí subsistente, situación que lo hace, como hemos mostrado, creemos en esta ponencia, absolutamente distinto de su creación. Por ello, en el acto creador de Dios, en cuanto a donar puro o absoluto, no solo no hay pérdida, sino que además todo es ganancia. Ganancia sobre todo para el que recibe, esto es para la criatura, ganancia para el que da. Es obvio que quien recibe una donación en las circunstancias descritas, es decir, sin pérdida, obtiene una ganancia neta, es decir, su existencia. Mas tampoco el que la da pierde lo que da. Por el contrario, así como ocurre en las más perfectas donaciones humanas, recibe, como ya había afirmado San Agustín, la alegría del bien ajeno realizado. Según esto, el que dona siempre recibe, o lo que es lo mismo, el que recibe implícitamente da. Por tanto, se origina así una relación compleja, refractaria, amorosa, pero no caótica ni incomprensible, porque las actuaciones del donante y receptor son distintas, y sobre todo porque hay una ordenación jerárquica intrínseca. En esta donación que hemos identificado con la creación, el donante es siempre distinto del don y superior al que recibe. En suma, para terminar, resulta, de acuerdo con lo anterior, que si el fruto de la actividad donativa de Dios es el ese, y si se tiene en cuenta que la vida es la actividad más característica del existir, habría que concluir que el donar divino es la actividad vital más perfecta, mejor aún, es la plenitud de la acción vital, o de la vida en plenitud de la cual la criatura participa limitadamente. En resumen, podríamos seguir enunciando algunas características de la donación, pero en virtud del tiempo pensamos que queda por ahora, digamos, mostrado en esta ponencia que el causar y el producir son categorías racionales, esencialmente humanas,
para Santo Tomás naturales, por consiguiente, con todas las limitaciones antes descritas, a diferencia del dar pleno y perfecto que es divino. Además, nos parece que a partir de la correcta interpretación de la causalidad eficiente en su sentido metafísico trascendente, se vislumbra la donación aun cuando el acto creador, en cuanto a dar puro, no se reduce a causar ni producir, ni tampoco necesita de ello, sino que trasciende dichas categorías. Y también, por consiguiente, que ni el causar ni el producir pueden explicar completamente la noción de creación, mejorar ni modificar el dar divino, aun cuando tienen el valor de aproximarnos racionalmente a una mejor intelección de la verdad de la creación. Hasta aquí mi ponencia. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Mauricio Chapsal por su ponencia. A continuación es el turno del licenciado David Beltrán de la Universidad de Chile, quien nos presentará su ponencia, Materia ciñata y no ciñata, antecedentes para una ontología existencial tómica. Adelante, David. Buenas tardes a todas las personas que están conectadas. Bueno, primero pido disculpas por mi voz, que estoy un poco enfermo, pero no quise perderme la oportunidad de participar en la jornada. Bien, como bien se señala, mi ponencia se titula Materia ciñata y no ciñata, antecedentes para una ontología existencial tomista. Bueno, en la suma teológica, en la primera parte, en la cuestión 3, artículo 4, Tomás de Aquino dice que la palabra ser, ese, puede tener dos sentidos, y uno de ellos es actum essendi, es decir, el acto o la acción de existir. Gilson opina que esto representa una reforma filosófica, ya que supera la concepción esencialista del ser predominante en la metafísica anterior a Aquino. Para él, la propuesta filosófica de Tomás de Aquino podría considerarse una ontología existencial, en la que el ser se define en función de su existencia y, podríamos agregar, no a partir de su esencia exclusivamente. El objeto o el objetivo principal de mi ponencia es analizar las nociones de materia ciñata y no ciñata, principalmente a partir de sobre el ente y la esencia de Tomás de Aquino. Bien, y esto nos habilitará para proponer que la ontología existencial tomista no solo se fundamenta en una comprensión del ese como actum essendi, sino que también en una teoría particular sobre la esencia. Y por último, intentaremos prolongar el pensamiento del Aquinate comparándolo con algunas ontologías contemporáneas, es decir, del siglo XX. Bien, en primer lugar, debemos distinguir entre esencia y existencia. Aquino define la esencia, la esentia, como aquello que se significa por la definición de la cosa, y añade que en entes compuestos la esencia comprende tanto la materia como la forma. Por ejemplo, en el caso del ser humano, su esencia sería la humanidad, es decir, aquello por lo que el hombre es hombre. Por lo tanto, en la definición de hombre o de ser humano, es decir, de humanidad, incluimos la forma y la materia. Por otro lado, la existencia es definida por Aquino como la forma o naturaleza en acto. Dice Aquino, de hecho, la bondad o la humanidad no estarían en acto si no tuvieran lo que nosotros entendemos por existir, ese. En otras palabras, la existencia es la esencia actualizada. A propósito, Copleston sintetiza muy bien la distinción tomista entre esencia y existencia y afirma lo siguiente: esencia es el componente potencial metafísico de una cosa, es lo que es o tiene ser, el quod est, en tanto que la existencia es el acto por el cual la esencia tiene ser, es el quod est. Es decir, la existencia es lo que hace que algo sea o exista, y et nunc, aquí y ahora. Aclarados estos conceptos,
ahora podemos abordar un carácter importante de la relación entre esencia y existencia, a saber, su no identidad. Entonces pasaré a mencionar algunos aspectos sobre la no identidad entre esencia y existencia. Tomás de Aquino señala que en entes ilimórficos o compuestos, como el ser humano, la esencia y la existencia no son idénticos, algo que por el contrario sí ocurre en el esse ipsum subsistem, ¿cierto? Que es Dios. Para entender esto, debemos conocer los tipos de materia según el Aquinático. Y aquí está la distinción entre materia señata o materia concreta y materia no señata o materia común. Para Aquino, la materia es el principio de individuación, pero solo la materia señata concreta, es decir, la materia señalada o determinada por la dimensión espacio-temporal. Esta corresponde a la materia que se considera bajo determinadas dimensiones. Este tipo de materia no es la que se pone para definir al hombre en cuanto hombre, dice Aquino. Es decir, no es esta materia, la señata, la que se usa para hablar de la esencia o definición de un ente. La materia que corresponde a la esencia general, ideal, abstracta o no actualizada, por así decirlo, es la materia no señata, es decir, materia común o genérica. Dice Aquino, en efecto, no se pone en la definición de hombre este hueso y esta carne, sino hueso y carne sin más, que son la materia no señata del hombre. Por ejemplo, dice Aquino, la esencia del hombre y la esencia de Sócrates no se diferencian sino como lo no signado y lo signado respectivamente. Es decir, el hombre llamado Sócrates, que vive en un lugar y tiempo determinados, que tiene este cuerpo, debe ser distinguido del hombre en cuanto a idea o concepto. Esta relación de no identidad entre esencia y existencia se expresa claramente en un texto de la Suma Teológica, la primera parte, cuestión 3, artículo 4. Ahora cito en extenso esta parte. Dice Aquino, en las cosas compuestas de materia y forma, es necesario que se distingan la esencia o naturaleza y el supuesto, porque la esencia o naturaleza comprende todo lo que entra en la definición de la especie. Así, humanidad comprende en sí misma lo que entra en la definición de hombre. Pues decir este hombre es hombre significa decir humanidad. Esto es aquello por lo que el hombre es hombre. Pero la materia individual, con todos los accidentes propios de su individuación, no entran en la definición de la especie, pues en la definición de hombre no entra esta carne o estos huesos, o esta blancura o esta negritud, etc. De donde se sigue que esa carne y esos huesos y otros accidentes que determinan una materia no entran en la definición de humanidad. Y sin embargo, sí entran en lo que es el hombre. De ahí que lo que es el hombre incluye algo que no incluye la humanidad. Por eso no es totalmente idéntico hombre y humanidad. Hasta ahí la cita. Considerando lo anterior, podemos formular algunos principios de la así llamada ontología existencial tomista. Primero, en entes compuestos o ilimórficos, como el ser humano, la esencia no es idéntica a la existencia, como acabamos de señalar. Por lo tanto, en la definición de humanidad no se agota toda la realidad del ente existente, en este caso del ser humano. Segundo, lo que individualiza a un ente es su materia concreta o determinada, es decir, la materia con todos sus accidentes. La forma y la materia común hacen que un hombre sea un hombre, mientras que la forma y la materia concreta hacen que un hombre sea este hombre y no otro. En tercer lugar, si un ente se conoce por su existencia, el ser humano
no puede ser encasillado en una definición rígida y absoluta. Más aún, cada persona en su existir rebosa o sobrepasa cualquier definición establecida. Considero que la no identidad entre esencia y existencia propuesta por Aquino se fundamenta en esta crucial distinción entre materia común y concreta. Esta distinción trae una comprensión muy particular de la esencia y con ello la superación del esencialismo aristotélico y neoplatónico. Bien, una de las implicaciones filosóficas de esta ontología existencial que quiero destacar aquí tiene que ver con su conexión con algunas ontologías contemporáneas. Que la existencia humana no esté absolutamente predefinida implica que en cada persona hay algo de novedad en su existencia. Evidentemente, todas las personas tenemos huesos y carne, compartimos una naturaleza o una esencia, pero cada cual piensa su cuerpo y lo mueve de forma particular, de forma irrepetible. Cada cuerpo es el resultado de su historia, de su acontecer en el mundo. Cada uno de nosotros es el resultado de lo que cada uno ha hecho de sí mismo y de lo que también otros han hecho de nosotros. Eso que hacemos con nuestra existencia no está contenido en la definición de humanidad. Podemos definirnos como animales racionales, políticos, amantes, etc., pero ninguna de esas definiciones determina la manera en cómo existimos y en cómo queremos existir o vivir aquí y ahora. La distinción entre materia común y concreta abre, por así decirlo, un abismo epistemológico con respecto al ser humano, al afirmar que hay algo de nosotros que no viene predefinido, que viene sin un manual de uso. No podemos consultar en la definición de humanidad qué debo hacer hoy con mi vida. Esto hace que la existencia de cada uno sea impredecible e indefinible y en alguna medida un misterio. Ante este abismo se encontró también San Agustín cuando afirmó en sus confesiones que la respuesta a las preguntas ¿quién soy y qué soy? Solo puede darla Dios. Comentando esto, Hannah Arendt señala en La condición humana, dice que si tenemos una naturaleza o esencia, solo un Dios puede conocerla y definirla. Y que intentar definir nuestra esencia o naturaleza supondría saltar de nuestra propia sombra. Una forma bastante peculiar de decir que la filosofía no ha sido capaz de dar una definición de la naturaleza humana, porque de hecho probablemente ni siquiera exista según su planteamiento. La propuesta filosófica de Aquino entonces está muy conectada con algunas perspectivas ontológicas contemporáneas. Por ejemplo, vemos en Ser y Tiempo de Heidegger, donde este autor comprende al ser humano como Dasein, ¿cierto? Como un ente cuya esencia es existir. En el parágrafo 9 señala que la esencia de este ente consiste en su tener que ser. El que, la esencia de este ente, en la medida que se puede siquiera hablar así, debe concebirse desde su ser, su existente. Un planteamiento bastante similar a la ontología existencial que vimos de Aquino, ¿cierto? Que el ser se conoce por su existencia. En este sentido, Heidegger afirma que la existencia no se le puede atribuir al Dasein de la misma manera que se le atribuía a las cosas. Para Heidegger, la existencia, según la tradición filosófica, se refiere a las cosas que están ahí delante, a su pura presencia. En cambio, la existencia, la existence, refería al Dasein, designa el estar abierto a sí mismo, a los otros y al mundo. El Dasein, el ser humano, es un ente que acontece históricamente en el mundo y que se conoce por su existencia. Podríamos, y me atrevo a plantear que la existencia heideggeriana podría ser equivalente al esse tomista entendido como actum essendi. Por su parte, Ortega y Gasset también decía en su texto Historia como Sistema, que el hombre es el ente
que se hace a sí mismo y agregamos en la circunstancia. Para él, el ser humano no existe, sino que acontece. La vida humana para Ortega es quehacer, es un drama, un constante hacerse, fabricarse la existencia. De forma similar podemos ver también el planteamiento de Sartre en el existencialismo es un humanismo, donde enseña que el hombre es el ser que existe antes de ser definido por ningún concepto. Y también dice que el hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Con esto quiero señalar que además de los paralelos que podríamos encontrar entre Aquino y estos autores, toda la crítica contemporánea a la ontología tradicional no se puede aplicar sino con cierta injusticia a la ontología atomista. Por otro lado, y para ir finalizando, podríamos ampliar el concepto de materia concreta, o señata, ¿cierto? Y referirnos con ella al contexto sociohistórico en el que cada uno existe. La circunstancia, el mundo, como queramos llamarlo, nos es dado sin consulta previa. No lo elegimos. Es determinante y a la vez modificable. Es el inevitable escenario de nuestra autodeterminación. Esta materia tampoco entra en la definición de humanidad. Tampoco entra en la esencia o naturaleza humana, entendida como definición. En y con ella existimos y hacemos de ella nuestra habitación, nuestra morada, y obviamente lo hacemos a nuestro antojo y con las limitaciones que ella también nos plantea. Podemos afirmar entonces, y quizás y ahora más allá de Aquino y los tomistas, que cada persona tiene la oportunidad de construir su propia esencia a partir de su existencia aquí y ahora, que cada quien se hace a sí mismo en el mundo y las circunstancias. O dicho también en términos tomistas, cada uno tiene la capacidad y la posibilidad de actualizar su esencia libremente. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, David. A continuación, entonces, el turno, del Magíster Luis Camacho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, quien nos presentará su ponencia titulada Sobre la enseñanza, un aporte filosófico de Santo Tomás de Aquino a la filosofía de la educación. ¿Está ahí? Buenas tardes, Francisco. Ahí está, sí, perdón. Sí, aquí estoy. Voy a compartir pantalla. Sí, claro. Ya, y ahí comienzo. Buenas tardes a todos los auditores. Gracias por estar presentes y también por la posibilidad de poder exponer. Bien, aquí estoy. Por favor, Francisco, verifícame si Sí. se comparte la... Se ve y se escucha bien. Ya, muchas gracias. Bueno, a modo de introducción sobre esta exposición, bueno, señalar a modo de introducción el contexto o la necesidad de poder tocar este tema tan interesante, la enseñanza, sobre todo desde la dimensión filosófica. Bien sabemos que la educación ha ido teniendo cambios importantes para la sociedad y sobre todo en este último tiempo han sido notables o muy marcados. Basta por decir, en el ámbito educacional vemos que hay distintas corrientes que básicamente se transmiten o se conocen hoy día como las competencias o el modo de adquirir habilidades ya para poder desempeñarse después en el ámbito social, en el ámbito laboral, etc. Y obviamente esos aportes que tienen un carácter científico y que han sido relevantes para todos nosotros, tienen un fundamento filosófico. De hecho, para poder cambiar lo que se llama en el ámbito educativo el paradigma, ya, la filosofía de la educación o el aporte filosófico, valga la redundancia, ha sido fundamental. Basta por señalar ahí filósofos que han marcado hitos, bueno, aparte de Santo Tomás de Aquino como teólogo, sin duda que hay otros autores como Habermas, John Dewey, Follett,
también Millán Puelles, Concepción Naval, que de una u otra manera han ido dejando huellas. Y bueno, en este contexto también hay que tener presente que no podemos dejar de lado a Santo Tomás de Aquino por todo lo que conocemos de él, la riqueza que se encuentra en sus obras, el doctor Angélico. Sin duda que también podemos encontrar elementos, y ahí es la novedad de esta exposición, ¿ya? Que nos ayuden a adentrarnos a conocer lo que se llama el acto educativo o el acto sobre la educación, que sin duda es algo, como ya señalé, relevante para todos. Y bueno, en este punto también hay que tener en cuenta que no tan solo por el hecho de que sea doctor angelical o relevante Santo Tomás, sino que además es importante ver lo que él dice en sus obras sobre este punto. Y bueno, ahí en ese elemento considero que es importante contribuir a ayudar a profundizar, sobre todo en lo que refiere en los términos actuales, el aporte de Santo Tomás en el ámbito educativo. Esta frase no es mía, el hecho de ayudar a conocer o a eliminar escasos estudios sobre el tema educativo. Ya lo expresa Millán Puelles en el año 1963 y que por lo tanto hacen relevante también seguir profundizando Santo Tomás. Ya siempre se puede encontrar algo novedoso e interesante sin duda. Ya, entonces, si bien ahora Disculpa, en la actualidad... no sé si soy yo, pero se me pegó, o sea, está pegada la presentación. Ya, Ahí sí, a ahí ver, sí, ahí ahí. sí. Sí, ya, gracias. Bueno, como les contaba entonces que ya Millán Puelles expresaba que si bien hay escasos estudios tomistas sobre el tema, sobre la obra de Santo Tomás, sobre la educación, bueno, es importante ahí que también uno pueda tratar de contribuir en este punto. Sin duda que desde 1963 hasta la actualidad han habido avances importantes. De hecho, ya Martínez en el año 2011 puede sintetizar esto en uno de sus textos que se llama Ser Educar, Fundamento de Pedagogía Tomista. Ya, y sin duda, bueno, a partir de ahí también podemos ir viendo el desafío entonces de que todo este planteamiento que Santo Tomás va dejando a través de sus obras, no tan solo lo recolectemos, sino que también podamos llevarlo a la cercanía o a la sociedad actual. Bueno, frente a este punto, en ese elemento de introducción, entonces, vamos de lleno a lo que Santo Tomás nos dice sobre la enseñanza en sus obras. Hago ahí un juego por si queda bien. Me imagino que ahí ya avanzó la presentación. Si nos adentramos en los textos de Santo Tomás de Aquino, nos vamos a encontrar que no hay una sistematización como lo hace con el profesor o en otras temáticas. Ya, aquí tenemos que ir encontrando distintas secciones para poder profundizar sobre este elemento. Y ahí nos encontramos entonces en la suma contra Gentiles, tal como aparece ahí en el libro 2, capítulo 75, en la suma de teología, en la primera parte, en la cuestión 117 y en los artículos 1 y 2, y también en su obra De Veritate, en la cuestión número 11, que está diseñado, digamos, o que refiere al profesor, al maestro, y ahí encontramos también algunos artículos o aspectos sobre la enseñanza. Otro elemento que también vale tener en consideración y en cuenta es que a la medida que uno va entrando y va profundizando sobre estas obras o va encontrando, los elementos centrales que se ven en ella y que dan pie entonces también a todo lo que quiero ir profundizando o destacando, refieren básicamente a tres consideraciones fundamentales. Primera, que la enseñanza pertenece a la acción del maestro. Segundo, que la enseñanza es una vía necesaria tanto para la formación intelectual como para la adquisición del saber. Y tercero, que ésta tiene su raíz o el fundamento en la naturaleza, bueno, obviamente en la naturaleza humana.
A partir de aquí, entonces, bueno, obviamente estas ideas centrales son el resumen, ya, por la extensión o la extensión o los detalles que va señalando Santo Tomás en sus obras. Ahora, a continuación, entonces, a ver, ahí hago este movimiento para evitar que quede pegada la presentación. Bien, si nos vamos entonces a su obra en el De Veritate, en la cuestión 11, nos vamos a encontrar ahí básicamente lo que es una definición formal, tal como lo dice Millán Puelles, sobre el concepto de enseñanza. Y ahí expresa dos definiciones. Bueno, ambas se encuentran en el artículo 1 del De Veritate. Y la primera definición de enseñanza es la que refiere ahí y la que expresa como el proceso de la razón que por vía de la invención llega al conocimiento de lo que no conoce. Es decir, es una aplicación de los principios generales evidentes por sí mismos a materias determinadas y de ahí procede a algunas conclusiones y de estas a otras. Si nos enfocamos acá, o por lo menos de manera personal, lo que quiero hacer hincapié es aquí al concepto de invención. ¿Ya? Es decir, si bien conocemos lo que es la enseñanza de manera general, a entender cómo esta transmisión de conocimientos o hábitos, ¿ya? Aquí la invención hace hincapié en que la enseñanza, es decir, esta transmisión, produce un descubrir, porque invención viene esta palabra latina, invenio, descubrir, es decir, permite al intelecto realizar un proceso, ¿ya? De un elemento básico, a partir de los primeros principios, llegar a una conclusión, a descubrir algo nuevo, a poder destacar algún aspecto que antes no se conocía. También al hecho de hacer hincapié en el invenio o en este descubrir, bueno, el que descubre es el sujeto, por lo tanto también en esta definición se hace hincapié o se desprende el aspecto individual de la enseñanza, es decir, un elemento propio de la persona es que puede aprender algo de sí. Y ojo, eso no significa que se enseñe a sí mismo, porque ya lo vamos a ver más adelante, es... uno no puede enseñarse a sí mismo porque debe tener algo ya en, en acto y que la persona no lo tiene. Pero sin duda, en esta invención puede reconocer, puede destacar esa capacidad de poder llegar a un conocimiento nuevo o a un proceso de sabiduría. También el otro elemento aquí que se puede destacar es que la enseñanza es un medio, es un instrumento, es una oportunidad para poder avanzar a otro nivel. Y por lo tanto va a ser fundamental para poder que nuestro intelecto o el intelecto del individuo pueda producir la ciencia. También va a reflejar un carácter dinámico, porque sabemos que para llegar a este descubrimiento no todos tenemos las mismas habilidades o las mismas condiciones. También, bueno, si el hombre tiene esta capacidad de poder descubrir algo, entonces refleja que tenemos la facultad de poder adquirir por uno mismo también el conocimiento científico. Ahí hay un elemento importante entonces a destacar en lo que refiere a este punto. Otra definición de la enseñanza, nos encontramos en este mismo artículo del De Veritate, pero en la segunda parte del artículo 1, señala que alguien enseña a otro porque expone a otro mediante signos el mismo proceso de la razón que uno efectúa por sí mismo con su razón natural. De este modo, la razón natural del discípulo adquiere el conocimiento de lo ignorado por los signos que se le proponen a modo de instrumento. Bien, aquí, a diferencia de la definición anterior que hace hincapié en la capacidad personal, en esta instancia de aprendizaje, en el segundo se hace hincapié entonces, y aquí es lo que yo quiero destacar, la relación
entre uno y otro. Bueno, aquí la traducción aparece entre alguien enseña a otro. En latín la expresión es uno ulium. ¿Qué quiere hacer hincapié esto? ¿O qué denota estos elementos? Primero, que hay una relación entre dos sujetos, es decir, hay un vínculo tácito y relativo. ¿Ya? Un vínculo tácito es porque se asume que hay otra persona que tiene las condiciones para enseñarme, hay una persona que tiene los elementos suficientes para poder hacer que yo pueda adquirir un conocimiento. Pero también hay un vínculo relativo porque hay una cierta subordinación. ¿Ya? Y es relativo porque no es un vínculo permanente, sino es mientras se produce este aspecto de enseñanza, mientras se produce esta oportunidad de poder aprender del otro para poder crecer o avanzar en el proceso educativo. Además, hay que hacer hincapié que en este proceso de enseñanza, la transmisión de conocimiento, ya, tal como dice ahí, se hace a través de se adquiere el conocimiento de lo ignorado y a través de la razón natural. Entonces, ahí se hace hincapié que esta transmisión no es pasiva, porque el que lo adquiere tiene que realizar un cierto movimiento, tiene que realizar una cierta instancia o una cierta acción, de dar el paso, de ir concatenando, de ir uniendo, de ir verificando que efectivamente va aprendiendo o que el profesor, el docente vaya efectivamente enseñando adecuadamente. Por lo tanto, hacen hincapié que en el proceso de enseñanza la transmisión del conocimiento no es pasiva. Hoy en día podríamos agregar que al mismo tiempo en que uno va aprendiendo, va conociendo, va usando elementos que se conocen como habilidades blandas. Consulta, va tomando apuntes, va tratando de utilizar la imaginación, ¿ya? O la capacidad de comprensión, etc. ¿Ya? Por lo tanto, lo que quiero hacer hincapié no es algo estático, sino que algo dinámico. Bueno, ahí básicamente, en virtud del tiempo, obviamente no me sigo explayando porque esto da para mucho más, pero básicamente ahí tenemos entonces las dos definiciones que se encuentran en el Veritatis sobre la enseñanza en Santo Tomás de Aquino, que en sus otras obras, Summa Contra Gentile y Summa Teología, se van profundizando, se van explicando o se van relacionando. Y que la primera definición hace hincapié o destaca el aspecto individual en este proceso de enseñanza, y el segundo, esta relación entre el docente, entre el maestro, entre el profesor y el discípulo o el estudiante. Posteriormente, o tratando de llevar un poco a una dimensión más práctica o más sistemática en realidad, el tema de la enseñanza, tal como lo dice Altarejos Naval. Esta enseñanza se puede ir caracterizando, se puede ir expresando a través de distintos elementos. Primero, una enseñanza se lleva a cabo a través de una instrucción, a través de una lección. Es decir, tal como aparece ahí, esta enseñanza es un medio para producir el aprendizaje, para producir el crecimiento o la cercanía con el saber en el discípulo. También va expresando ahí que la enseñanza favorece y acerca a la perfección del conocimiento humano. Sin duda, a medida que hay una preparación racional, a medida que nuestra razón, nuestra inteligencia va creciendo en su perfección, hay una formación, pero no nos olvidemos que este conocimiento es integral. Es decir, va recogiendo distintas herramientas, instancias, habilidades, y aquí en este punto es fundamental lo que se conoce hoy en día como la didáctica, que la enseñanza tenga una estrategia didáctica para lograr ese perfeccionamiento del conocimiento humano, para que realmente o de buena manera se pueda ir fortaleciendo, consolidando
este aspecto fundamental de la persona. También está la comunicación educativa, en donde la transmisión del contenido educativo perfecciona al hombre, y en el contexto de Santo Tomás no nos podemos olvidar ahí que el tema de la educación hace alusión o hace hincapié al tema del estado de la virtud. Por lo tanto, la perfección del hombre en esta comunicación educativa lleva a que el discípulo efectivamente pueda ir creciendo en estos hábitos virtuosos, pueda ir configurándose con el bien. Otro elemento clave y que brota, esta característica que brota entonces de lo señalado, es la connaturalidad, y que estaba relacionado adelante con esta relación o con este vínculo entre el estudiante, entre el profesor y el estudiante, ya en que en la medida que hay una cercanía, en la medida en que haya una claridad, que hay un cierto vínculo, se puede lograr una cercanía, y obviamente con esa cercanía puede haber un trabajo o una apertura subjetiva importante para que efectivamente esa enseñanza produzca ese conocimiento para el ser humano o el discípulo. Otros elementos claves también en este proceso de la enseñanza para poder transmitir es el tema del discurso, que se entiende entonces a la elaboración, de lo que debe ser, ¿ya? O la elaboración de lo que es acorde al contexto. También tenemos el elemento de la persuasión, que refiere a la experiencia basada en una verdad. Es decir, que el docente entrega un conocimiento veraz al estudiante para que efectivamente esa experiencia lo potencie. Y finalmente el tema del lenguaje. A través de esta instancia se debe, o de esta habilidad, se debe ser capaz de persuadir al receptor para que pueda aceptar lo que se le enseña y transmite. Finalmente, en este punto de la conclusión, entonces, elementos que hay que tener en cuenta. A modo personal, considero que se puede sintetizar en lo siguiente: la importancia de reconocer en este proceso de aprendizaje la dimensión individual y comunitaria. Segundo, la importancia del maestro para el proceso de la enseñanza y su vínculo con el discípulo. Y finalmente, el carácter educativo de la enseñanza, ya que mediante distintas estrategias el hombre va creciendo en su perfección. Bueno, eso es todo, y finalmente dejo ahí algunas referencias con respecto a lo que he ido señalando o fundamentando mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Entonces damos espacio, ¿no es cierto?, agradeciendo a los tres ponentes, espacio a las preguntas que han ido dejando en el chat. La primera pregunta que voy a pedir primero que deje de compartir, por favor. Uy, perdón. No te Pido preocupes, disculpas. no te preocupes, no te preocupes. Ahí A sí. ver, aquí. Ahí sí está ¿ahí listo, sí? está listo. Sí. Ya, gracias. Voy a pedir por honor al tiempo, ¿no es cierto?, que sean respuestas ojalá breves. La primera pregunta es para el profesor Chapsal, de parte de la profesora Verónica Benavides. Dice: mi felicitación al profesor Chapsal por su interesante ponencia. Además, quisiera consultarle por el tema de la creación divina como donación. En este sentido, ¿es posible pensar la sobreabundancia del amor divino, como dice San Agustín, como la causa última de la creación de las almas humanas? ¿Se puede pensar lo anterior como una antropología metafísica de la donación? Ok, bueno, gracias por la pregunta compleja. Yo distinguiría dos cosas, ¿no? Quizás dentro del espíritu de la filosofía de Santo Tomás. Quod se secundum quid, es decir, a la primera pregunta, si de alguna manera es posible pensar la sobreabundancia del amor divino, como dice San Agustín, como la causa última de la creación de las almas humanas. Bueno, quod se, es decir, en sí mismo considerado, nadie sabe lo que Dios piensa, ¿no? Eso es lo que no se puede perder de vista.
Ahora, secundum cuide, es decir, bajo algún respecto, sí, por supuesto, y se pueden decir muchas cosas. Yo no creo que haya diferencia en ese punto entre Santo Tomás y Agustín, pero pensando en Santo Tomás agregaría una cosa, y es la perspectiva del fin. O sea, si de alguna manera toda, entre comillas, donación es en rigor para algo, ¿no? Y hay un fin tras ello, como se da en el caso de las acciones humanas y también las acciones más perfectivas. Y si el fin de alguna u otra manera se identifica con el bien, entonces no hay duda que el acto de donación de Dios es el bien más perfecto y supremo, en virtud del cual el ser humano puede, en rigor, digamos, alcanzar su existencia, perfeccionarla y de alguna u otra manera iniciar así, digamos, sus comillas, retorno a Dios. No veo en ello, digamos, en ese sentido, diferencia en rigor, digamos, con Agustín. Ahora, respecto de los segundos, si se puede pensar lo anterior como una antropología metafísica de la donación, sí, yo agregaría una cosa, digamos, la noción de donación, no hay duda que supone una antropología, o sea, no podría entenderse en rigor de otra forma. No obstante, pienso que trasciende el plano, digamos, de la misma antropología, e incluso voy más lejos, trasciende el plano de la misma metafísica. Desconozco en lo personal si hay alguna variante filosófica que traduzca esto en una filosofía del dar, ¿no? Como se le podría llamar. Hasta donde sé, hay, digamos, autores que van por esa línea. Por ejemplo, Julián Marías acuña la afirmación y la desarrolla de una antropología metafísica. Otros hablan de antropometafísica, en fin, en todas ellas hay una trascendencia, entre comillas, digamos, del hombre más allá de sí mismo. Ahora, si lo que define de alguna u otra manera al hombre en su sentido más perfectivo, análogamente a como lo hace Dios, es la donación, entonces sin duda tendría que haber, en estricto rigor, digamos, una filosofía del dar. No sé si eso haya sido desarrollado en rigor, digamos, por la filosofía contemporánea, pero creo que por ahí podría, en rigor, digamos, buscarse una respuesta. De lo que no me cabe la menor duda es que una filosofía o metafísica de la donación no puede excluir, en el fondo, una antropología, digamos, filosófica o una concepción de sí mismo. Eso, grosso modo, ¿no? Muchas gracias, profesor. Una pregunta para el profesor David Beltrán, el profesor Solís. Dice, muchas gracias, profesor David, por su ponencia. Tal como se señaló en la conferencia, hay un énfasis en el acto de ser que diferencia la filosofía de Tomás respecto a las metafísicas anteriores. ¿Esto repercute en su comprensión de Dios y su relación con el mundo? Pienso en su lectura de la autodenominación de Dios en Éxodo como yo soy el que soy, a tal punto que Gilson afirma que la de Tomás es una metafísica del Éxodo, pensando en cómo el Akinati interpreta este nombre de Dios. Bueno, gracias, profesor Solís, por la pregunta. Bueno, sin duda es un tema muy interesante en la propuesta teológica de Tomás de Aquino, y obviamente también filosófica. Claro, evidentemente, cuando Tomás de Aquino se pregunta digamos, por quién es Dios o qué es Dios, se refiere precisamente al texto de Éxodo, y él dice que el nombre de Dios sería el Cuyet, ¿cierto? El, el que es, o también el que está. Y da algunas razones como dice por qué es el mejor nombre. Yo lo encontré acá en la Suma Teológica. eh, Dice que hay tres razones por las que este nombre, el que es el nombre propio de Dios. Dice, porque significa el mismo ser, el ipsum esse. Dos, porque por su universalidad, ya que el nombre Cuyes no determina ningún modo de ser y va referido a todos los nombres que se puedan dar de Dios. Y tercero,
dice la última razón es que el contenido de su significado es existir en presente. Me llama la atención esto porque, claro, Tomás de Aquino plantea entonces que Dios es un acontecimiento presente, ¿ya? Y de hecho cuando se pregunta por qué es Dios, o sea, por la esencia de Dios, lo único que quiere afirmar es que la esencia de Dios es existir, ¿ya? Entonces ahí, de hecho llega a decir que Dios en ese sentido es cognoscible, pero no se puede llegar a comprender en cuanto a su esencia. Obviamente esto nos trae una perspectiva bastante particular sobre Dios como un acontecimiento, pero aún así, para cerrar, creo que aquí nos sigue en parte mucho Aristóteles, sobre todo cuando señala que Dios es simplísimo, o sea, no es compuesto, por lo tanto, desde ahí luego le empieza a atribuir algunas propiedades o más bien dicho algunos nombres. Pero como que hay una superación en alguna medida respecto a una teología anterior, pero creo que en alguna otra medida también mantiene y conserva esa tradición aristotélica. Eso. Bien, muchas gracias, David. Y la última pregunta para Rodrigo. Dice, ¿cómo la filosofía tomista puede aportar en la educación hoy, considerando el avance de las tecnologías? Interesante pregunta. Bien, en relación a lo que se plantea ahí, bueno, el aporte es, personalmente considero que se puede a través de dos instancias. Primero, como lo señalaba desde la filosofía educativa, ya a través de dar sustento o fundamento a las acciones pedagógicas, ya vale decir, asumiendo, por ejemplo, que las tecnologías son un medio, no son un fin, ya teniendo esa mentalidad ya las cosas, las planificaciones que se traten de irradiar van a ser diferentes. Y el otro elemento es también a través de ir fortaleciendo lo que señalaba al inicio de la exposición, lo que se llama una pedagogía tomista, una manera de educación, que sin duda la hay, si por algo hay colegios católicos, etcétera, ¿ya? Pero refiere a que eso cada día se vaya perfeccionando como todo elemento ya propio del ser humano y se vaya caracterizando por esa sistematización que tiene a saber, como les dije, este aspecto fundamental de que la enseñanza es importante y que dentro de esa enseñanza la tecnología tiene una relevancia, sí, estamos en una sociedad, pero que eso no va a suplir, sino que complementa porque es un medio, no un fin. Creo que por ahí va, no sé si respondo a la pregunta o es necesario precisar ahí otro elemento. Bien, está bien ahí, por honor al tiempo. Sí, se Es entiende, no se que preocupe. tenemos ahora a Javier y a Giovanni que están en otras partes, deben ser como las 5 de la mañana donde viven. Así que Uf, eso. Muchas gracias entonces a las tres ponentes. Vamos a dar un break de 5 minutos y a las 5:20 de hora de Chile retornamos para continuar con nuestra jornada. Muchas muy bien, gracias. muchas gracias.